es sino una compensación de la forma que estaría aquí arriba toda la pelvis para que la carga del peso sea transmitida y podamos nosotros abajo en los pies que están prácticamente juntos recibir toda la carga que significa la parte media de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta desviación de la carga del peso que viene desde la pelvis a través de la cabeza tiene que soportar el peso en ese ángulo de los 130 grados y el brazo más horizontalizado de ese ángulo está soportando aquí en el cuello del fémur. Por lo tanto, esta zona del cuello del fémur es la más fuerte que podemos tener aquí en el fémur y se denomina el cálcar femoral. Es el borde inferior del cuello que tiene un tejido óseo estructuralmente consistente como que fuera hueso cortical, que es hueso cortical muy fuerte porque tiene que soportar a través de esta parte más horizontalizada el peso de todo nuestro cuerpo y transmitirlo a través de la diáfisis hacia abajo. Esto es, por lo tanto, una zona fisiológica sumamente importante denominada el cálcar femoral y ya vemos por qué tiene que ser más fuerte para sujetar todo el peso, ¿no? Otra cosa sería que el fémur fuera rectito y simplemente soporte el peso desde la cabeza directamente hacia abajo. Entonces ahora podemos comprender esta forma, este ángulo y esta estructura ósea denominada del cálcar, que es la parte del borde inferior del cuello más resistente que encontramos en el fémur. No sé si está claro hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Nada. Bueno. Ok, entonces tenemos la cabeza, el cuello, la zona intertrocantérica, su masa ósea grande lateral, que es el trocánter mayor, y esta otra masa más pequeña que está atrás y hacia medial, que es el trocánter menor. Entonces, todo esto es la epífisis proximal. Ahora vamos a ver la diáfisis del fémur. Es todo este cemento que va desde esta zona debajo del trocánter menor hasta la parte distal por encima del extremo distal que ya constituye parte de la articulación de la rodilla. Y como ven ustedes, la diáfisis es un hueso casi completamente cilíndrico, tubular, tiene el canal intramedular, que es el canal más grande que tenemos en relación a todos los huesos de nuestro cuerpo. Este canal medular puede tener un diámetro de 10, 11, 12, 14 milímetros, dependiendo del tamaño de la persona, de los factores raciales, pero es un canal que siempre tenemos. Creo que en la edad adulta el tamaño más pequeño que podemos tener de un canal femoral, un canal intramedular, está alrededor de los 9 milímetros de diámetro. Por fuera es un hueso casi completamente liso y como ven ustedes es casi cilíndrico, es decir, no se puede identificar claramente que tenga una cara anterolateral, una cara anteromedial, aunque algunos autores lo describen que si hacemos un corte transversal tiene una forma triangular con una cara anterolateral y anteromedial. En la práctica, y nosotros los cirujanos traumatólogos que estamos constantemente revisando esto, es muy difícil que podamos distinguir una cara lateral del fémur. Para nosotros es casi completamente cilíndrico, excepto la parte posterior. En la parte posterior que vemos aquí, sí es un poco más aplanada definitivamente y podemos llamarle cara posterior. Pero la parte anterior difícilmente que le llamemos caras, pero en todo caso algunos autores así lo describen, no tiene mayor importancia. La parte posterior sí tiene importancia porque es más aplanada y se puede llamar cara posterior, pero sobre todo porque tiene estas rugosidades longitudinales que están ubicadas en toda la parte diafisaria. Estas rugosidades, que son dos, una lateral y una medial, forman una sola estructura denominada la línea áspera. Eso es lo más importante que encontramos en la región posterior del fémur, la línea áspera, que son rugosidades determinadas por las inserciones musculares de la mayor parte de músculos que vienen desde el lado interno. Háganse cuenta de que acá está el lado interno del muslo con su musculatura que se origina en una buena parte en la pelvis, aquí arriba, y toda esa musculatura, ya vamos a ver, se dirige hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás en el fémur. Entonces, como se van atrás, se insertan en toda esta rugosidad llamada la línea áspera. Esta línea áspera, como ustedes ven, tiene una zona que se abre hacia arriba, como una V, y se abre hacia abajo como una V invertida. La parte que viene abierta desde arriba corresponde
a los inicios con dos rugosidades importantes que tenemos aquí, que ya les vimos. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál será esta de aquí y esta de acá? Ya vimos, hasta ya dieron Tuberosidad examen de glútea. esto. La rugosidad o tuberosidad glútea. Es esta rugosidad. ¿Y qué tiene de importancia? ¿Qué pasa en esta línea glútea? A ver, la inserción del glúteo mayor. La inserción del glúteo mayor, ¿no es cierto? Entonces, se llama la línea glútea o tuberosidad glútea, es una línea eh, rugosa, longitudinal, que está justo debajo del trocánter mayor y aproximadamente la continuidad de esta es la que se continúa con el labio externo de la línea áspera. Y esta otra, entonces, tú mismo debes saber, ya que me contestaste adecuadamente, ¿qué será la de acá? La que queda debajo del trocánter menor. ¿Quién se acuerda? La línea pectiniana es. La línea pectínea. ¿Qué tiene la línea pectínea? La inserción del músculo pectíneo. La inserción del músculo pectíneo, ¿no es cierto? Entonces se hace una rugosidad, asimismo oblicua, y van a formar la parte inicial, entonces, la línea pectínea del labio interno de la línea áspera. Muy bien, entonces desde ahí es lo que describimos y en el tercio distal esta línea áspera ya se divide hacia medial y hacia lateral para terminar en las partes más laterales, medial y lateralmente del extremo distal del fémur, que se llaman el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, formando estos bordes femorales medial y lateral muy fuertes. Y dejan en su parte interna, entre la abertura de estos dos labios, de estas dos líneas de la línea áspera, un espacio profundo, un espacio triangular muy importante, que con los tejidos musculares que están cubriendo toda esta zona, se forma lo que se llama el hueco de la rodilla o el hueco popliteo. Es la zona poplitea o hueco popliteo, que es lo que tenemos de ese espacio grande que podemos palparnos con nuestros dedos. Si estamos sentados, nos podemos palpar detrás de la rodilla claramente unos bordes que corresponden a la parte superficial de este lado o de este lado, que son tendones de algunos músculos de la parte posterior del fémur que están determinando una zona profunda que se llama el hueco popliteo que está justo aquí detrás. La profundidad del hueco sería entonces esta zona triangular formada por la división de la línea áspera. Hasta ahí estamos. Un detalle más que debo, y estas imágenes las pude conseguir recientemente, si vemos en una vista sagital, por ejemplo, en este caso, estamos viendo una vista sagital, podemos ver que el fémur no es un tubo, no es un palo de escoba rígido, largo, rectilíneo, sino que tiene una curvatura. ¿Hacia dónde está esta curvatura? ¿Quién me dice? Si ven que tiene una curvatura aquí, Hacia ¿hacia posterior. dónde está esa curvatura? Está Hacia hacia anterior. anterior. Hacia Anterior. anterior. Claro, esta es una Convexo. curva hacia anterior, ¿no es cierto? Es una convexidad anterior y por lo tanto tiene una concavidad hacia la parte posterior. Esto hace que el muslo nos dé la forma que normalmente podemos observarnos que tenemos en el muslo, ¿no es cierto? Esta variedad o esta curvatura puede variar de acuerdo a algunas circunstancias, sobre todo raciales. ¿Qué raza ustedes pueden haber observado, conocen o han visto que esta curvatura sea mayor? ¿Qué dicen? No han visto. Esta